la próxima semana con muchísimo detalle. Justo lo que quisiera que estudiáramos hoy de la mano de pues, cierta introducción a esta obra que es Lo imaginario de Jean-Paul Sartre y su ensayo anterior sobre la imaginación es cuál es el lugar de la reflexión sobre la conciencia de imagen en el proyecto de Sartre y por qué es importante hablar acerca de la imaginación. O sea, Sartre no desarrolló una fenomenología de la imagen solamente porque fuera un tema que le interesaba entre otros, sino que quizá yo estaría dispuesto a destacar, a señalar la hipótesis de que en realidad la imaginación ocupa un lugar fundamental en el proyecto filosófico de Sartre. De tal forma que, pues a mi juicio, si nosotros hacemos un brevísimo esquema sobre la trayectoria intelectual de Sartre y sus motivaciones, yo iniciaría este esquema pues con las tres obras a las cuales nos hemos referido ya, a saber, La trascendencia del ego, pues la obra con la que inicia su proyecto filosófico. Después tendríamos naturalmente el bosquejo de una teoría de las emociones. Ya estudiamos un poquito esta temática y donde vimos que las emociones constituyen uno de los accesos más importantes de la conciencia a la configuración del sentido del mundo. De tal forma que lo que hemos estudiado hasta ahora destaca cómo Sartre construye su proyecto filosófico en torno a una cierta crítica de la subjetividad, una crítica de la imagen moderna de la subjetividad, que precisamente va a tener como segundo pilar de este proyecto que arranca con la trascendencia del ego, los libros que son la imaginación, especialmente el imaginario es de 1940. En todos los casos tenemos cierta ocasión de una crítica a algún elemento de la filosofía moderna. En el caso de la trascendencia del ego, aquí de lo que se trata, ya lo estudiamos en primer lugar, se trata de minar la representación que instituye o que hace del yo una unidad permanente en el sujeto, a saber, el signo distintivo de la subjetividad. El yo no es el signo de la subjetividad, sino la conciencia, lo que llama Sartre, la conciencia. ¿Y en qué sentido vamos a comprender conciencia? Bueno, precisamente para Sartre la conciencia es un espacio, una instancia de apertura. La instancia de apertura al mundo, a la realidad en su conjunto, y es una instancia de apertura con respecto a la cual el ego, algo así como la identidad de esa subjetividad, es una dimensión que más bien se proyecta en función de la capacidad del sujeto de atribuirse estados y acciones, particularmente proyectos. De tal forma que con esto Sartre lo que hace es criticar la representación que identifica a la subjetividad con la noción de yo o persona. Vamos a ponerlo así. El yo es una trascendencia. El yo es un resultado de una actividad y no el verdadero sujeto de agenciamiento de la subjetividad. Y esto da como consecuencia, quizá el otro elemento, y en esto se anticipa mucho a tópicos que van a aparecer en distintos contextos de la filosofía posterior a los años 50, hay una crítica a la noción, digamos, a la intimidad del sí mismo, al yo como una figura interior de la subjetividad en términos, podríamos decirlo así, del recurso a la interioridad. El yo es el resultado de una interacción intersubjetiva. El yo es, dice Sartre, como recordamos, está en el mundo como cualquiera de las otras cosas que están en el mundo. De otro lado, dice Sartre, en el bosquejo de una teoría de las emociones, en esta obra nos habla de la centralidad de las emociones en relación con la cierta dimensión de negatividad como elemento constituyente de la subjetividad, que se manifiesta en la huida. Las emociones son una forma de articular el sentido de la realidad
no son simplemente sensaciones ni son comprendidas en términos fisiológicos. De alguna forma, en esta obra encontramos al mismo tiempo una crítica de la imagen moderna, de la subjetividad, que donde se sobreestima la figura de la racionalidad por encima de las emociones, o bien se consideran a las emociones ya sea el resultado de una dimensión susceptible a ser reducida al ámbito psicofísico empírico, o bien una dimensión supeditada, subordinada al ámbito intelectual. Entonces, para Sartre, en cambio, las emociones tienen que ser comprendidas como una forma de articular el sentido. Es una manera de entregar el mundo y entregarse a él. Y además, piensa Sartre, esta dimensión es más originaria que la de las representaciones del ámbito intelectual. En la obra Lo Imaginario, lo que vamos a encontrar es también una crítica de la idea de imagen, es una crítica de la conciencia de imagen como representación. O sea, pensemos en la idea pues, habitual de imagen como, digamos, la representación de una cosa. Si yo pongo la imagen de, pues no sé, desde el propio Sartre, la imagen representa a Sartre, está en lugar de él. Sartre cree que la conciencia de imagen, y especialmente la imagen que resulta de lo que pues, comprendemos con la actividad de la imaginación, representa o más bien constituye algo más profundo que la mera, digamos, el mero, digamos, diseño indexical de señalar algo o estar en lugar de otra cosa. Lo imaginario, en realidad, para Sartre, constituye una de las formas potenciales a través de las cuales la conciencia no se agota con ser ella misma la imagen del mundo. O sea, de alguna forma lo que está planteando Sartre con este trabajo de lo imaginario también es una crítica de la subjetividad comprendida, si recurrimos a la metáfora conocida de Richard Rorty, el espejo de la naturaleza. Sí, como si la conciencia no fuera sino justamente el reflejo, nuestros pensamientos el reflejo de la realidad. Para Sartre, frente a esta dimensión, donde la conciencia se piensa justamente en términos de una conciencia representacionalista, donde los objetos de la intencionalidad resultan justo en una especie de reflejo del mundo, lo imaginario lo que produce, por el contrario, no es una representación del mundo, sino todo lo contrario. Lo que representan o lo que plantea la posibilidad de la imaginación es justo minar la articulación del mundo tal y como se entrega, digámoslo de una forma más simple. Lo que se requiere para que una conciencia imagine es precisamente proyectar relaciones que no están ocurriendo en el mundo. Cuando yo me imagino algo, si yo me imagino que me salen alas, por ejemplo, y que puedo volar, justo lo que proyecto es una configuración de la realidad que no corresponde a la facticidad. De tal forma que lo que entrega la posibilidad de imaginar es la capacidad de la subjetividad de trascender su facticidad. En esa medida, tenemos que lo común a esta obra Bosquejo de una teoría de las emociones y la crítica de la representación que tiene lugar en lo imaginario es justo la idea de la libertad. La libertad. O sea, ¿qué se requiere para que la conciencia o para que tenga lugar algo así como la conciencia de imagen, o qué se requiere para que tenga lugar algo así como las emociones, toda vez que comprendamos las emociones no como meros fenómenos fisiológicos o meras reacciones fisiológicas susceptibles de ser articuladas meramente desde un punto de vista pues justo materialista o pragmático como William James, donde las emociones no son más que justo el reflejo de ciertas configuraciones de carácter físico, sino que se tratan de fenómenos de sentido. Bueno, pues justo lo que es preciso para la formación de ello es justo la libertad. Y vamos a ver, y aquí me adelanto algunos pasos a la obra que vamos a estudiar la próxima semana, que es el Ser y la Nada. Ocurre que lo común a esta dimensión de la libertad y la subjetividad, que yo he llamado aquí el sentido, de forma que no es una expresión que utiliza Sartre a menudo, pero la vamos a utilizar aquí,
para tratar de orientarnos mejor con el proyecto filosófico sartreano. De alguna forma, para Sartre, lo decisivo es comprender la significación o el sentido, o sea, lo que hace inteligible la realidad en términos de un proyecto. O sea, comprender es proyectar un sentido. Eso es un aspecto que toma Sartre naturalmente de Heidegger, o que se ve especialmente presente la influencia de Heidegger en este respecto. Interpretar no es simplemente captar un sentido dispuesto, sino proyectar un sentido en relación con nuestra situación y nuestra capacidad de afrontar el mundo que se nos presenta, la situación en la que se presenta. Si la libertad exige un contexto situacional en el cual la libertad responde o afronta, la libertad es una respuesta a una situación dada, donde no simplemente asumimos la situación o comprendemos más o menos lo que está pasando, sino que comprender ya es un proyectar que además nos compromete. ¿Sí? No interpretamos o comprendemos el mundo de forma aislada de nuestras inquietudes afectivas, valorativas, existenciales, en última instancia, que es hacia donde se va a ir perfilando de forma progresiva la obra de Sartre, de tal forma que, aunque estas investigaciones se incorporan todavía dentro de un proyecto de psicología fenomenológica, a lo que están apuntando es precisamente a una ontología, a un proyecto de ontología fenomenológica, donde la libertad va a tener un lugar decisivo, pero no solamente como un atributo de los seres humanos o un atributo de la subjetividad comprendido en términos psicológicos, sino fundamentalmente como la instancia que hace posible la manifestación del ser, la instancia de manifestación de lo real. Eso lo vamos a explorar con cierto detalle e incluso me voy a ir deteniendo como con más pausas en el texto. Esta presentación de los textos preliminares la he hecho de una manera como global para que ustedes vuelvan en su lectura y tengan algún balance, alguna perspectiva de orientación. Cuando empecemos a estudiar Ser y la Nada, ahí voy a ir casi, pues, un poquito por sección, por lo menos me voy a detener más en el texto, a cosa que he hecho menos en estas exposiciones. Pero bueno, vamos a tratar ahora de trazar algunos de los puntos más importantes de esta obra, Lo Imaginario. Pero antes de pasar a ello, les voy a contar una anécdota. Sartre hizo unas investigaciones, estaba yo buscando, aquí está la biografía de Anne Cohen-Solay, de aquí saqué la información que les voy a compartir, solo que no encontré en este momento el pasaje. Tal vez sí lo puedo encontrar, pero tengo que hacer esto con más, a ver, déjenme ver, con más detalle. Ocurre que Sartre estaba estudiando, todavía era el tiempo en el que estaba desarrollando sus tesis para acreditar sus estudios universitarios, y pues tenía él cierta inquietud de explorar con drogas. Y se le ocurrió al señor nada más y nada menos que inyectarse mescalina, pero controlada. O sea, convenció a un investigador y le inyectaron una dosis controlada de mescalina para poder tener alucinaciones. O sea, hubiera sido más barato que viniera a México y se metiera a peyote, pero el señor es un francés que quiere hacer todas las cosas como francés, y entonces tuvo pues cierta experimentación con drogas para fines naturalmente científicos. No fue la única vez que se metió drogas este señor, pero sí fue la vez que podemos documentarlo con una inquietud de tratar de hacer una exploración acerca de lo imaginario y de las alucinaciones. Las cosas no salieron tan bien como le hubieran gustado a Sartre. Durante muchos años tuvo sueños recurrentes con langostas gigantes que lo perseguían y a veces tenía alucinaciones y tenía que salir corriendo del tipo, ¿no? O sea, le dejó ahí algunas secuencias, sus experimentos con mescalina. Y bueno, pues ni modo, es un poco la anécdota. Esto ocurrió aproximadamente entre 1937 y 1940. Sartre tenía, que será 32, 35 años, era más joven que yo y pues solo se vive una vez. ¿Qué diablos? Vamos a meternos drogas, dijo Sartre. Y bueno, pues no diría, naturalmente, que lo imaginario es el resultado de su experimentación con mescalina, en modo alguno. Es un trabajo completamente sistemático, ordenado, de una actualidad notable, importante, y emparentado con un trabajo del cual no estoy seguro de que Sartre tuviera noticias, eso es algo que todavía tengo que investigar, que es la tesis de doctorado de Eugen Fink. Sí sé que Sartre leyó a Fink, pero no sé si leyó ese texto de Fink,
que es un texto donde Fink justo hace una exploración en torno al tema de las imágenes, que bueno, también les recomiendo mucho, incluso puede ser motivo de una exploración, si alguien tiene interés en estudiar la fenomenología del imaginario y la imaginación, bueno, es una buena oportunidad estudiar a Fink también. Por cierto, tengo un encargo de la editorial Springer, tengo que leer un libro sobre fenomenología de lo imaginario, ya les platicaré, de un colega lituano que hace fenomenología, y pues quisiera ver a lo mejor qué tanto recupera Sartre y Fink en sus investigaciones más recientes. Pero bueno, pasó la anécdota, sí, Sartre se metió mescalina y quedó medio tocadiscos, pero bueno, resultaron algunas cosas interesantes, entre ellos 2 libritos, eso sí, muy ordenados, muy puntuales, no hay ninguna cosa rara de resultado de sueños de drogadictos, ni mucho menos, solo es una anécdota, no tiene nada de especial, solo es interesante, es divertido. Y bueno, en mi conocimiento no se volvió a meter ese tipo de drogas, Sartre, jamás. Probó otras, por otros motivos. Entre otras, se metió, por ejemplo, anfetaminas, una droga que se llamaba codridane, que era una droga que utilizaban los pilotos de aquella época. Ya está prohibida, por supuesto, pero los pilotos de aquella época se metían esta droga para, pues, mantenerse despiertos y que no fueran a quedarse dormidos y cosas por el estilo. Y bueno, él conseguía de alguna forma esto y se mantenía despierto para seguir escribiendo, y de este periodo, eso es más o menos por ahí de los 60. Algunos se preguntan cómo fue posible que durara tanto este hombre, que de repente tenía intereses muy particulares con algunos tipos de estimulantes. Pero bueno, dejemos al pobre Sartre y su vida personal de lado y vamos de estudiar con algún detalle esta obra, Lo Imaginario. Veamos. La pregunta central es justo, o sea, que un estudio de fenomenología tiene que poner atención justo no tanto en la comprensión de la imagen como una cosa, y sobre todo lo que quiere Sartre es criticar la idea de la imagen comprendida en términos, pues si se quiere, de signo, ¿sí? O sea, de un carácter sobre todo puramente representativo, o sea, está en contra de la interpretación puramente representativa de la imagen, y dice Sartre, una fenomenología de la imagen tiene que ser una aclaración de la conciencia de imagen. ¿Qué es la conciencia de imagen? De tal forma, fenomenológicamente, es un trabajo fenomenológico estricto, la pregunta por la imagen es la pregunta por las condiciones que manifiestan algo así como la imagen ante una conciencia. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué es la conciencia de imagen? Y sobre todo, ¿cuál es la forma de su correlato? El correlato de la conciencia de imagen es lo imaginario. Entonces, bueno, Sartre va a explorar esta relación, la relación entre conciencia de imagen y lo imaginario. Pero antes va a decir Sartre un detalle que es muy propio de su manera de entender la fenomenología, y nos lo vamos a encontrar varias veces. Su fenomenología está orientada no tanto a un sujeto reflexivo, sino sobre todo a lo que él llama la conciencia prereflexiva. En la obra Lo Imaginario se refiere a ella como la conciencia no tética de sí, que es una cosa rara. ¿Qué quiere decir esto? La conciencia, la que interesa a Sartre, es describir la conciencia, y aquí es donde vamos a plantear un poco de complicaciones, la conciencia anterior a la tematización explícita de su propia actividad, es decir, la conciencia antes de emprender lo que conocemos como reflexión. La conciencia prereflexiva es de cabo a rabo conciencia, dice Sartre. De otra forma, no podríamos justo referirnos reflexivamente a esos actos. O sea, de alguna forma, aunque no estamos reflexionando en lo que estamos haciendo todo el tiempo, por lo menos en esa dimensión de la subjetividad, somos conscientes de alguna manera de lo que estamos haciendo y podemos reapropiar esas actividades. Entonces, Sartre dice, lo que tenemos que hacer es justo describir este nivel prereflexivo de la conciencia antes de